El día de hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de los nahuales, seres extraordinarios que según las creencias mesoamericanas tenían la capacidad de transformarse en animales y entidades sobrenaturales. Desde las selvas mayas hasta los imponentes templos aztecas, estos individuos eran respetados y temidos por sus habilidades únicas. Hoy voy a revelarte las historias de los 4 nahuales más poderosos de Mesoamérica. ¿Quiénes eran estos nahuales legendarios? Acompáñame en este viaje a través del tiempo y la mitología, donde descubriremos sus identidades, sus poderes y los relatos que los inmortalizaron. ¿Estás listo para conocer a estos seres extraordinarios? Yo soy el documentalista. Y esto es los 4 nahuales más poderosos de Mesoamérica. Tecún-Umán. En las tierras de la actual Guatemala, durante el siglo XVI, existió un líder militar y espiritual del pueblo quiche o quiché, llamado Tecún-Umán. Según las crónicas españolas de la época, Tecún-Umán era un nahual poderoso con la capacidad de transformarse en un águila majestuosa durante la batalla. Se creía que cuando Tecún-Umán se convertía en águila, su fuerza y agilidad eran incomparables. Podía sobrevolar el campo de batalla, lanzándose en picada sobre sus enemigos y esquivando sus ataques con una destreza sobrehumana. Como el líder de su pueblo, Tecún-Umán luchó valientemente contra los conquistadores españoles liderados por Pedro de Alvarado. En una batalla épica, se enfrentó directamente a Alvarado, transformándose en su forma de águila. Cuenta la leyenda que, durante este enfrentamiento, Tecún-Umán logró arrancar un ojo a Alvarado con su pico antes de ser derrotado. Este acto de valentía y sacrificio lo inmortalizó como un héroe de su pueblo. La historia de Tecún-Umán se ha transmitido a través de generaciones, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y orgullo para los pueblos indígenas de toda Guatemala. Hoy en día, Tecún-Umán es honrado como un defensor de la libertad y la identidad cultural, y su legado como Nahual Águila sigue inspirando a aquellos que luchan por la preservación de las tradiciones ancestrales. Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl, el sabio gobernante texcocano o texcocano del siglo XV, no solo era conocido por su habilidad política y su poesía profunda, sino también por ser un nahual con la capacidad de transformarse en un astuto coyote. Según las leyendas, Nezahualcóyotl utilizaba su forma de coyote para escapar de situaciones peligrosas y emboscadas tendidas por sus enemigos políticos. Su astucia y rapidez le permitían burlar a sus perseguidores y salir ileso de los ataques. Como coyote, Nezahualcóyotl también tenía acceso a conocimientos ocultos. Se dice que en esta forma podía comunicarse con otros nahuales y espíritus de la naturaleza, obteniendo sabiduría y consejos que aplicaba en su gobierno. Además de sus habilidades como nahual, Nezahualcóyotl es recordado como un gobernante justo y sabio. Promovió las artes y la educación y la filosofía en su reino, dejando un legado cultural que trascendió su tiempo. La figura de Nezahualcóyotl como nahual, coyote, agrega una dimensión mística a su ya impresionante historia. Representa la unión de la sabiduría política con el conocimiento espiritual y su capacidad para adaptarse y superar los desafíos más difíciles. María Candelaria. En el corazón de Santiago Atitlán, Guatemala, durante el siglo XX, vivió una curandera y líder espiritual maya, tzutújil, llamada María Candelaria.
Se decía que poseía la habilidad de transformarse en una lechuza, un nahual poderoso y respetado en su comunidad. Como nahual lechuza, María Candelaria utilizaba sus poderes para sanar a los enfermos y proteger a su pueblo. Se cuenta que podía ver más allá de lo físico, detectando enfermedades y males espirituales que otros no podían percibir. Con su sabiduría ancestral y su conexión con el mundo espiritual, María Candelaria guiaba a su comunidad a través de tiempos difíciles. Era una guardiana de las tradiciones mayas y trabajaba incansablemente para preservar el conocimiento medicinal y ritual de sus antepasados. La presencia de María Candelaria como nahual lechuza infundía respeto y admiración entre su gente. Su capacidad para transformarse en este ser nocturno y sabio era vista como una bendición y una muestra de su profunda conexión con las fuerzas naturales y espirituales. Hasta el día de hoy, la memoria de María Candelaria persiste en Santiago Atitlán como un símbolo de la resistencia cultural y la importancia de preservar las tradiciones indígenas. Su legado como nahual lechuza continúa inspirando a nuevas generaciones de curanderos y líderes espirituales mayas. El nahual jaguar de Chalco. En las antiguas crónicas de Chimalpaín, un historiador indígena del siglo XVI, se relata la historia de un nahual anónimo de la región de Chalco, en el actual México. Este nahual tenía la asombrosa capacidad de transformarse en un poderoso jaguar. Según el relato, en tiempos de guerra, este nahual jaguar utilizó sus habilidades sobrenaturales para defender a su pueblo de una invasión enemiga. Transformándose en la temida bestia felina, sembró el caos y el terror entre las filas de los atacantes. Con su fuerza y ferocidad felinas, el nahual jaguar luchó incansablemente destrozando a sus oponentes y protegiendo a los suyos. Su presencia en el campo de batalla era suficiente para hacer retroceder a los invasores y salvar a su comunidad de la destrucción. La identidad de este nahual jaguar permaneció envuelta en el misterio, ya que Chimalpaín no reveló su nombre en sus escritos. Este anonimato subraya la importancia del papel del nahual como protector silencioso que actuaba desde las sombras para el bienestar de su pueblo. Los nahuales, desde Tecún hasta el misterioso jaguar de Chalco, encarnan la conexión profunda entre lo humano, lo animal y lo sobrenatural en la cosmovisión mesoamericana. Sus historias nos transportan a un mundo donde los límites entre estas esferas se desvanecen y donde los seres humanos pueden acceder a poderes extraordinarios para proteger y guiar a sus pueblos. Aunque el tiempo ha pasado y las culturas han evolucionado, el legado de los nahuales perdura en la memoria colectiva de los pueblos indígenas de Mesoamérica. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre la sabiduría ancestral, la resistencia cultural y la importancia de preservar las tradiciones que dan sentido y fuerza a las comunidades. Que las hazañas de estos 4 nahuales legendarios te inspiren a explorar más sobre la riqueza cultural de los pueblos originarios de Mesoamérica y a valorar el poder transformador que reside en cada uno de nosotros. Porque al fin y al cabo, todos llevamos un nahual dentro, esperando ser despertado. Yo soy el documentalista y esto fue Los 4 nahuales más poderosos de Mesoamérica.